A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Andrés Moyano Bachelier. Es psicólogo social y de las organizaciones de la Universidad Santiago de Chile, magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos, director general Imagine Consulting CSL. Y le damos inicio entonces a Andrés para que inicie su presentación. Ya, profesor, puede continuar. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, bueno, primero que todo, gracias por estar, por sumarse en este seminario que nos va a tomar una hora para que puedan conocer eh, en un tiempo acotado, pero eh, significativo para conversar con respecto a esta temática que es bastante relevante cuando hablamos de salud mental, manejo de conflictos. Veo que están en distintas latitudes, el norte, sur, así que excelente. Aprovechemos el tiempo entonces y comencemos, ¿les parece? Entonces, comencemos. Bien, entonces vamos a iniciar la presentación. Contar entonces con respecto a este seminario que tiene por nombre Resolución de Conflictos y Buen Trato en Organizaciones y Equipos de Trabajo, y obviamente cómo se vincula a la salud mental. Así que bueno, esto va a tomar aproximadamente una hora, quizá un poco menos, quizá un poco más, pero posteriormente la idea es que puedan participar levantando la mano, haciendo preguntas, pero también van a haber dos espacios para que puedan participar. Ya les cuento entonces de qué se trata. Entonces, antes de comenzar, por favor, aprovechar el espacio para poder no solamente participar, sino que sea un espacio de aprendizaje, de compartir experiencias, puntos de vista. Y entiendo que el espacio del chat sigue estando ahí activo, así que supongo que todavía se puede ocupar, así que gracias por sumarse y comencemos entonces. El objetivo del seminario entonces es poder básicamente comprender los fundamentos de los conflictos en el ámbito laboral y básicamente cómo impactan en la salud mental de los equipos. Entendiendo que la salud mental es multifactorial, tiene muchos elementos que la involucran, que las causan, pero claramente los conflictos en el ámbito laboral y uno podría también vincularlo a la vida universitaria, la docencia y otros ámbitos. Pero el segundo punto tiene que ver fundamentalmente con un contexto más organizacional cuando hablamos del buen trato y cuáles serían estas buenas prácticas, porque el buen trato es una temática que entró para quedarse a oposición del maltrato, que es un tema que se está investigando, se está abordando para poderlo erradicar, y por ende, en contraposición, el buen trato es un elemento fundamental y cómo se vincula con el liderazgo llamado adaptativo e inclusivo. Bien, y como vamos a hacerlo participativo, por favor, si pueden escanear este código QR y pueden responder la siguiente pregunta. Bueno, veo que ven más de 400 personas, nunca me imaginé que iba a haber tanta gente. Por lo mismo, no vamos por tema de tiempo a alcanzar a leer las 430 respuestas, se responden todas las personas, pero sí algunas de ellas para ponerlas en contexto. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de conflictos has tenido últimamente en tu experiencia laboral, universitaria? También podemos agregar social. La última que ustedes recuerden, que obviamente acá en un contexto público abierto se pueda mencionar. Es anónima, así que pueden poner lo que ustedes estimen. Excelente, entonces están empezando a aparecer las primeras respuestas. Acoso laboral, falta de comunicación, acoso laboral, falta de transparencia, problemas de desigualdad en el trato, denuncia por maltrato, falta de comunicación, poca comunicación, jefatura no tiene competencias para liderar, no sentirme escuchada por la jefatura, egos, acoso laboral. Ven que los temas se repiten. Falta de comunicación, problemas de comunicación en grupo, acoso laboral, abuso de poder, acoso laboral por parte de la jefatura, enfrentar la flojera y falta de responsabilidad, maltrato, acoso laboral. Como podemos ver, los temas se repiten. Falta de comunicación, falta de transparencia, acoso laboral, falta de respeto por parte de la coordinadora de integración escolar, insultos y burlas, jefatura encontraba todo malo, malos tratos. Oye, pues acá podemos ver que todo se repite. Falta de comunicación, acoso laboral, malos tratos, problemas de comunicación. Vamos a ver algunos mensajes más. Muchos jefes, falta de transparencia, maltrato,
apoyo en servicio al cliente, desigualdad laboral, fuerza de poder. Mi jefe no hace pagar los impuestos del centro, mala comunicación. Entonces podemos ver que los temas se repiten. Ah, y el chat también está contestando. No puedo escoger estoy el celular. Ah, ya. Bueno, está bien, no hay problema. Pueden ubicar ahí en el chat sus respuestas. Ok, bueno, entonces podemos ver que las respuestas se repiten. Entonces, de acá uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tanto eso ha impactado en ustedes en su salud mental? ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto? Ya falta de comunicación. Bueno, efectivamente, desigualdad ahí incluye Maritza. Bueno, efectivamente es multifactorial, los conflictos son amplios, pero tienden a repetirse las temáticas que las causan. Mal liderazgo, maltrato laboral, pero podemos ver que acá hay cuatro o cinco que son bastante repetitivos. Discriminación, poco compañerismo, falta de comprensión. Entonces, finalmente, si no hay un buen trato, eso va a derivarse en un conflicto que es desadaptativo. ¿Sí? Eso ustedes lo han podido constatar. Más adelante va a haber otra pregunta, va a haber un código QR, pero ojo, si están en el celular y quieren contestar la pregunta, pueden igual entrar a menti.com y usar el código que está arriba en pantalla, que es el 1730-3976. Entonces, ¿de qué habla cuando se habla de conflicto? Bueno, el conflicto no necesariamente es negativo, pero sí tiene una carga o un foco negativo. En el sentido que el conflicto viene de el latín conflictos, que viene con un choque, con una fricción, con una inflexión o con una confrontación o problema que está asociado a una lucha, pelea o combate que puede ser consciente, inconsciente, puede verbalizarse, puede ser manifiesta, puede ser oculta, y ahí en nuestra cultura latinoamericana, chilena, ahí que tanto las personas de la sociedad chilena en un contexto laboral somos capaces de poder hablar abiertamente nuestros conflictos, poderlos verbalizar en forma tranquila. Alguien que está rayando la pizarra, por favor, no la rayen. Eh, y también en un sentido se pueden entender como acciones que son mutuamente incompatibles, que son difíciles de conciliar y que las posiciones o posturas o los liderazgos o actitudes o conductas o formas de comunicarse de la jefatura o compañero de equipo tiende a ser como un obstáculo, porque uno busca probablemente un ambiente de buen trato, de colaboración, y cuando algunas veces una jefatura lo impide o lo dificulta, claramente estamos en un contexto de conflicto. Y eso lleva a un estado emotivo. Las personas no somos robots, las cosas nos afectan, algunas más, otras menos, pero obviamente está asociado con un cuadro emocional que puede por efecto acumulativo derivar en cosas más graves o más complejas, e inclusive cuadros de salud mental. Y porque obviamente las personas, obviamente en un contexto laboral no solamente esperamos una remuneración, sino que además de eso buscamos salario emocional. Buscamos desarrollarnos, buscamos sentirnos escuchados, un ambiente de crecimiento y no un estado de polarización donde exista maltrato, ¿no? Por lo mismo, existen en este conflicto contrariedades interpersonales, sociales, donde se puede generar resistencia y muchas veces una interacción donde básicamente hablamos de un mal clima laboral, estados de insatisfacción, y eso lleva por efecto de acumulación en estrés en las personas e inclusive derivar en una cultura llamada tóxica. Y eso está, bueno, está caracterizado por otros temas, pero básicamente una cultura donde las personas tienden eh, a somatizar, tienden a aumentar la cantidad de licencias médicas y donde básicamente nadie quiere estar en ese puesto de trabajo. Y básicamente la jefatura lo que hacen es omitir, obviar la realidad actual y obviamente empiezan a responsabilizar a otras personas de elementos que los cuales tienen bastante responsabilidad. La causa del conflicto son múltiples. Primero, tiene que ver con la subjetividad de la percepción. Y eso es bien importante, porque hay personas que no acusan recibo el conflicto, hay personas que no lo ven como tal, consideran que una persona está exagerando, que es débil de carácter. eh, y frente a eso, entonces,
resulta complejo, puesto que los conflictos nacen no solamente de una mala comunicación, como alguien o varios de ustedes mencionaron en sus comentarios, sino que además de eso, porque las personas filtramos realidad de forma distinta, lo cual nos hace personas muy diversas, pero también eso es caldo de cultivo para diferentes conflictos que se producen en el día a día. Es decir, una misma situación, las personas la podemos vivir en forma absolutamente distinta. Por ejemplo, yo puedo ser una jefatura y llega alguien 2 minutos atrasado o atrasada. Y frente a eso yo puedo preguntar, oye, bueno, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? O como jefatura yo puedo enojarme porque para mí la puntualidad es signo de compromiso total y eso puede llevar a mi ejercicio de percepción a derivarlo a un conflicto, a un enojo y a un cuadro o una situación donde yo represento algo en forma negativa con un grito y eso obviamente constituye maltrato. Entonces, lo que yo percibo como una situación de irresponsabilidad por 2 minutos de retraso, otra jefatura lo puede entender como algo en que yo puedo preguntar qué fue lo que te pasó, pero eso lleva a que finalmente las personas vivimos el mundo de forma distinta y frente a eso podemos estar sujetas a conflictos permanentes. Obviamente, las fallas de comunicación es un elemento fundamental por lo mismo, para evitar conflictos disfuncionales, las personas tenemos que tener habilidades comunicacionales como escucha activa, empatía, asertividad, capacidad de comunicación para poder evitar que el conflicto escale. Entiendo que el conflicto puede ser algo natural del día a día, por lo mismo las diferencias que se producen entre las personas se pueden abordar de forma mucho más constructiva. ¿Eso siempre pasa? Obviamente no. Gracias por sus comentarios. Gracias, Natalie, que dice que cree que es imposible que no estén conflictos. Efectivamente, es algo natural del día a día. El tema es cómo se abordan y cómo se manejan. Pero como las personas interpretamos más bien desde lo negativo y lo positivo, el conflicto tiende a ser más bien disfuncional. El tema es que las diferencias se pueden abordar en forma mucho más constructiva, ¿no? Otra causa del conflicto es con la desproporción entre la necesidad y los satisfactores. Las personas tenemos distintas necesidades. Por ejemplo, buscamos obviamente que tengamos un ingreso mayor, ¿no? Vamos donde la jefatura, pedimos un aumento de sueldo, probablemente la jefatura nos va a decir que nos va a decir que no, porque la situación de la organización está bastante compleja y uno probablemente va a buscar quizá otras posibilidades de trabajo. O quiere una necesidad de una jefatura que esté permanentemente escuchando y tenemos una jefatura ausente porque está todo el día fuera de la oficina. Y así, el tema es que si los satisfactores y las necesidades no están en la par, eso puede ser una causa de conflicto que obviamente se puede conversar en forma constructiva, pero para que eso sea posible, las personas tenemos que tener la predisposición y un estado emocional favorable para que podamos escucharnos. Si una persona está alterada o no tiene la salud mental adecuada, probablemente eso va a derivar en un estado emocional negativo y eso va a llevar probablemente a un conflicto disfuncional y eso va a llevar a cuadros de salud mental dentro del equipo. Luego es la interdependencia. Las personas en un contexto laboral dependemos de las otras para cumplir los objetivos. Somos parte de un equipo, dependemos del equipo. Si vemos que alguien no responde o llega tarde o como alguien puso en su comentario, el compañero tiene un cuadro de flojera, claramente eso va a afectar y va a derivar también en un conflicto. Las presiones que causan frustración. Si tenemos un entorno laboral con sobrecarga laboral, eso es caldo de cultivo para conflictos. Tenemos una jefatura que está presionando para que entregue el informe, para que entregue los resultados, y todo es para ayer. Si para su cultura laboral todo es para ayer, eso es caldo de cultivo para conflictos, ¿no? Sobrecarga laboral entonces causa frustración porque las personas no podemos cumplir, no alcanzamos, eso obviamente lleva a derivar temas de salud mental. Diferencia en estructura de personalidad, claramente hay personalidades que son mucho más resistentes, tienen mayor tolerancia a la frustración. La personalidad extrovertida resulta más sencillo en un sentido poder abordar los conflictos. Personalidades más introvertidas, más complejos, las que son más abiertas a la experiencia y otras que no, que son personalidades un poco más rígidas, más flexibles, todo eso son ingredientes que podemos poner sobre la mesa que obviamente lo hacen más complejo, más desafiante. Y obviamente las personas como tales tenemos conflictos internos. Una persona que no le gusta su lugar de trabajo va a llegar al lugar de trabajo ya con un conflicto, porque no quiere estar ahí. Y eso va a llevar, obviamente, a
poner su conflicto, que puede ser consciente e inconsciente, a llevarlo el día al día de su trabajo. También una jefatura que no quiere estar ahí va a traducir esa disconformidad en su equipo de trabajo y eso es, obviamente, es bastante complejo. Entonces, están las partes del conflicto como componentes, que acá no solamente estamos hablando de la jefatura colaborador o colaboradora, sino que también está asociado las jefaturas de más arriba, los equipos de trabajo, por ende, eh, puede ser un conflicto de dos, pero también puede afectar al resto del equipo. De hecho, es así aun cuando sea de forma indirecta. Por lo mismo, también es parte de un proceso. Los conflictos no parten nuevamente desde el síntoma como tal, que es llegó la persona 2 minutos tarde, sino que tiene que ver en muchos casos con conflictos que vienen de mucho tiempo atrás, que en muchos casos no se verbalizan, no se expresan, a veces actitudes negativas, estrategias inadecuadas. Hoy le agradezco su participación y sus comentarios. Eh, bueno, acá voy a integrar algunos de los comentarios o preguntas que están haciendo para ir respondiendo en forma así paralela. Pero acá, si una persona tiene problemas comunicacionales, acá las responsabilidades son individuales. Acá la mejor forma de pedirle un cambio a una persona es uno dando un ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque las personas aprendemos en base a modelos de espejo. Si yo quiero que mi jefe me responda en forma tranquila, yo tengo que tener el ejercicio de poder actuar en forma tranquila. Y eso, ojo, es desde lo no verbal. Si mi jefe me cae mal, por ejemplo, mi jefa me cae mal, eso lo va a notar desde lo no verbal. No lo voy a esconder porque el cuerpo no miente. Y puesto que nos comunicamos bien desde lo no verbal que desde lo verbal, eso va a llevar a que claramente primero los temas los tengo que conversar en la medida en que mi jefatura me transmite la confianza. Y ahí la responsabilidad es de mi jefatura. Y luego están los asuntos, a veces son asuntos bastante nimios, menores, que pueden escalar en un conflicto bastante mayor, pero si son conflictos significativos, eh, es importante de poderlo tomar en consideración y ponerlo sobre la mesa. Y luego eso, el problema, por una cosa es el conflicto, que puede ser llegar 2 minutos tarde, pero a veces es la causa de eso. Porque si yo te veo como, pero tengo que mutear que acá están pasando bombas, no sé si se escucha, están pasando, a propósito de conflicto, están pasando bombas, hay un incendio por acá cerca. Eh, a veces una cosa es el síntoma como tal, que es llegaste 2 minutos tarde, pero en un caso el problema no es que llegaste 2 minutos tarde, sino que es la imagen o el estereotipo que tengo de ti como trabajador. Si yo te veo como alguien responsable y llegaste 2 minutos tarde, probablemente no es tema, no va a ser un conflicto. Pero si es algo reiterativo, te tengo conceptualizado como una persona irresponsable, que acabas de llegar de una licencia prolongada, probablemente eso va a derivar en un conflicto. Por ende, el conflicto como tal a veces es el síntoma, el tema es la causa o la raíz que está a la base. Lo otro es qué es lo que buscamos como resultado. Y acá es lo más importante. Una cosa es meterse, pegarse en el conflicto o en el problema, y otra cosa es nos enfocamos en la solución. Y ahí la predisposición tiene que ser desde ahí. Porque si no, es como, no, que tú tienes la culpa. No, que si finalmente responsabilizamos siempre al del frente cuando resolvemos el conflicto. Y ahí está el punto, de verlo como algo funcional para que las dos personas o las partes o todas las partes involucradas podamos crecer. Eh, y acá, bueno, como dice Tatiana, el tema del lettering va a ser un caldo de cultivo para hacer psicomodernización. El tema lo vamos a abordar en forma colaborativa o vamos a encontrar cualquier situación para. Ahora acá la principal responsabilidad es de la política de la organización, de la postura de las jefaturas, para que se lo tomen en buena y que no lo vean como algo complejo. A todo esto lo que dice Mauro con respecto al tema de los comentarios o cagüines, para que lo sepan, los cagüines en un contexto laboral no solamente es algo motivo para un conflicto, sino que básicamente es acoso laboral y está muy normalizado los cagüines en el trabajo como forma de no abordar adecuadamente la comunicación asertiva. Si yo tengo un problema con alguien, en vez de ir y hablarlo a la espalda, lo tengo que hablar al frente de, pero si como cultura no estamos acostumbrados a decir las cosas a la cara, de buena forma, en el momento adecuado, claramente eso va a ser un conflicto. Por lo mismo, acá tenemos estos estilos para abordar el conflicto, desde lo colaborativo,
desde la competencia, desde lo complaciente, desde la evasión y negociador. Acá no hay un estilo que sea como ideal. A veces, si llega mi jefatura y llega enojado, probablemente no es el mejor momento de contestarle, por un enojo. Probablemente voy a bailarlo para encontrar el mejor momento, ¿no? Encontrar un formato negociador. Ahora, lo más importante es que uno sea flexible para saber cuál es el estilo que voy a utilizar, en qué momento, pero claramente, si no pudiera decir cuál es el estilo como ideal, es el colaborativo, donde las personas tenemos la mejor predisposición para cooperar y luego de eso que tengamos la mayor asertividad. Pero acá lo más importante es que claramente quien tenga las decisiones, tenga las habilidades comunicacionales, tenga los estilos de manejo de conflicto, tenga flexibilidad para poder manejarlo, para poder manejar sus equipos. Pero una jefatura que no tenga habilidades comunicacionales, que no sepa manejar el conflicto, claramente eso va a afectar hacia abajo y sin duda va a afectar la salud mental de sus equipos. Eso sí o sí va a pasar. Y eso es porque cuando hablamos de salud mental, un conflicto manejado inadecuadamente, junto con otros factores, va a afectar la salud mental. Y acá quizá son datos que ustedes quizá manejan, quizá no, pero cuando hablamos de enfermedades profesionales, del 19 al año 22, sin efecto COVID, las que fueron contratadas a través de licencias, a través de la Superintendencia de Seguridad Social, el 67% de ellas en el año 2022 fueron por temas de salud mental. Y esto en parte es por responsabilidad de las personas por cómo manejamos a los equipos, cómo abordamos situaciones complejas, difíciles, cómo manejamos la salud mental y finalmente tiende a normalizarse o a la gente a aguantar un contexto de maltrato que obviamente la ley Karin busca poderla eh, abordar. Por lo mismo de mi experiencia laboral, efectivamente a veces los cagüines y mentiras están muy normalizados y son una forma de defensa desadaptativa para seguir revalidando una cultura tóxica. De acá, esto sucede en el sector público, privado, pero acá lo más importante es que los conflictos tengan que entenderse como una oportunidad de mejora. Y claramente cuando se va acumulando, va a traducirse en un resultado negativo, como el caso de Karin Salgado, que es la historia de por qué se produjo bueno, finalmente esta ley, Karin, pero la historia de Karin Salgado es muy brutal, no sé si la conocen, no la vamos a comentar ahora, pero es bastante brutal de cómo se aborda una situación de conflicto. Simplemente todo nace en base a un conflicto. Y ella cuenta, o sea, para no dejarlo dando vueltas. Ella finalmente cuenta lo que pasó y deja en descubierto sus jefaturas. Y eso fue el comienzo del fin para ella. Entonces, una cultura tóxica, ella contó una situación de conflicto y finalmente obviamente fue mal manejada, las jefaturas se fueron en contra de ella y bueno, el resto es historia lamentablemente. Y esto lleva a realidad nacional, el termómetro de la salud mental, que básicamente muestra qué es lo que está pasando con la realidad chilena, que esto es un estudio que sucedió en pandemia, última medición del 2023, que muestra que el 13,7% de la población chilena tiene síntomas de depresión. Y eso, si uno lo lleva a la realidad de la organización, si en mi organización hay 100 personas trabajando, ya puedo decir que hay alrededor de 13 personas que tienen síntomas de depresión, que puedes tenerlo verbalizado o no, presentado licencias o no. Y en el caso de ansiedad generalizada es bastante mayor, 22,3%. O sea, tenemos en una organización de 100 personas, hay cerca de 22% de ellas que lo tienen diagnosticado o no diagnosticado, tratado o no tratado, pero está. O sea, si además de estos síntomas de ansiedad y depresión, tenemos un contexto laboral donde hay conflictos mal manejados, fallas en la comunicación, cagüines, mentiras y todo eso, ¿qué va a pasar con la salud mental? Va a ser complejo, ¿no? Y además de eso, tenemos un estudio de Ipsos, que es una empresa bueno, hace estudios de mercado, que esto es un estudio mundial en términos de salud mental del 2023, súper reciente, donde se preguntó a la gente de distintos países.
31 países. En términos generales, ¿cuáles son, en su opinión, los principales problemas de salud a los que se enfrenta la población de su país? Salud. Cuando se preguntó sobre salud mental, Chile, segundo lugar en el mundo. O sea, para relevar el tema de salud mental, primero Suecia, segundo Chile, y luego de eso, siguientes países. Y el problema del mundo de salud mental, 44%. O sea, el tema de salud mental en Chile está muy, muy potente. Y con la ley de Karen vamos a intentar de que eso baje, pero quizá aumente. No sabemos, ojalá que no. Y en base a eso quiero mostrar el... Oh, wow. How you doing? You good? Oh, sorry. Thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? So, how's the week been? Okay. Yeah. Yep. I hope things are better outside of football. Bueno, este es un video muy potente que hizo el equipo Norwich City, que es el equipo de la liga inglesa, para concientizar con respecto al Día de la Salud Mental. Vi en el chat que algunos de ustedes lo han visto, quizá otros no, pero esto es para relevar que el tema de salud mental a veces está muy, muy escondido. Eh, Probablemente yo cuando vi por primera vez el video dije, ah, el otro tipo, no, algo le va a pasar, pero finalmente era el otro. Eh, Donde uno quizá no imaginó, no supo, pero estos temas son importantes. Y para responder algunas preguntas, mientras pasaba el video, vi algunas preguntas o comentarios. Yo creo que para poner este tema sobre la mesa es muy importante concientizar sobre esto. Y si tienen la posibilidad de estas reuniones semanales o estos comités paritarios u otro, para instalar el tema de la salud mental, este video es un buen gatillador para concientizar. Porque de mi experiencia hay empresas que recién acusan recibo o producen cambio cuando tienen casos graves de salud mental, específicamente suicidio. Recién ahí se produce un antes y un después, pero no es necesario. En ese sentido, si se meten a YouTube y buscan Norwich y el Día de la Salud Mental, ya tienen un insumo para poder plantearlo, obviamente siempre puede ser el Día de la Salud Mental, para hablar de estos temas, porque las personas necesitamos sensibilizarnos para bajar la guardia. Pues si una persona está en una actitud de defensa, como plantearon algunas preguntas, la persona que va a decir, oye, no, pues yo no soy el problema, eres tú, ¿no? Y claro, si uno va reiteradamente, la persona se tiene que sensibilizar, bajar la guardia, como se dice. Y frente a eso, entonces, insumos como esto y algunos datos son, sí, sí, pero
Lo que pasó con la pandemia es que la salud mental uno puede mostrar datos y cuáles son los impactos y qué es lo que están haciendo otras organizaciones, ¿no? Efectivamente, algunos piensan que todavía hablar del psicólogo y el psicólogo o psicóloga estáis loco, pero sabemos que eso no es así. Pero claro, hay que normalizar hablar de estos temas, es decir, está bien o hace bien hablar de salud mental, porque tiene impacto, pero salvo que tiene que pasar algo grave para que las personas acusen recibo o que la jefatura, por ejemplo, tenga algún pariente que esté pasando por algo grave. Ahí recién puede sensibilizarse. Es un tema que, que no es menor. En ese sentido, entonces, cuando tenemos finalmente como qué podemos hacer en términos de salud mental, claramente hay 12 factores, como el apoyo psicológico, obviamente tiene que haber un entorno que sostenga el que hayan personas que digan, ¿sabes qué? Yo no estoy bien, ¿a quién acudo? O sea, si te dicen, ¿sabes qué? No hay nadie o no se puede hablar del tema, claramente no hay apoyo. Y una cultura donde haya confianza, si no la hay, obviamente es muy complejo. Si hay cagüinas y mentiras, es muy complejo. Tiene que haber liderazgo, claro, si no hay liderazgo efectivo, es complejo. Obviamente, educación y respeto, donde las diferencias se pueden plantear. Obviamente, un ajuste psicológico del trabajo, donde hay un ajuste entre las competencias y la posición que ocupa. A veces hay personas que no tienen dedos para el piano, como se dice. Eso es complejo. Eso gatilla salud mental y eso afecta al resto del equipo. Gatilla conflicto. Crecimiento y desarrollo, las personas tengamos la posibilidad de poder seguir creciendo, donde hay un reconocimiento, si no lo hay es complejo. Y acá obviamente ustedes pueden hacer un chequeo de, ok, esto no está, esto no está, esto no está, para saber si finalmente tengo un entorno laboral que afecta positiva o negativamente en la salud mental. Si están estos 12, excelente, pero para que haya una salud mental relativamente adecuada, deberían estar presentes al menos la mitad de ellos, ¿sí? Si no, obviamente uno puede hacer check para decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos falta y qué es lo que podemos hacer al respecto? De menos a más, en forma aterrizada, con los recursos que se disponen. Pero claramente tiene que haber una política de salud mental, una política de bienestar, una política de cuidado que sirva como base para poder abordar estas temáticas. Pero a veces pasa que la cultura de la organización es tan potente que alguien que quiera hablar de salud mental, ¿qué pasa? Te tilda loco, que tú estés mal, pero lo más importante es que estos temas tengan que ponerse sobre la mesa para empezar a hablar de esto y claramente el cambio cultural toma tiempo, son años, no basta de una charla de una hora o no basta que vaya alguien a hablar del tema, es convencer a la gente, hablar de los beneficios de la salud mental, porque esto está asociado no solamente a que la gente esté mejor, sino que está asociado a disminución de estrés, mejor productividad, mejor desempeño, baja la rotación, baja el ausentismo, entre muchos otros. Y obviamente hay que ver de buen trato, porque obviamente lo contrario del maltrato es el buen trato, ¿no? Una cultura del buen trato vendría siendo como un caparazón que protege ante el conflicto disfuncional y ante cuadros de salud mental, donde obviamente tiene que ver con una cultura de respeto, de la dignidad humana, de que las personas tenemos derechos de poder trabajar en forma tranquila y segura, de las relaciones interpersonales, y eso independiente del rol. Acá, como se dice de Capitán Apache, todas las personas tenemos este derecho a buen trato. Y en ese sentido se viene la segunda y última pregunta. Bueno, ¿cuáles buenas prácticas hacia el buen trato ustedes pueden identificar? Eso como bien concreto, súper concreto. ¿Cuáles serían como buenas prácticas que acá la idea es poder compartir? Cosas que ustedes pasen en su lugar de trabajo o que les gustaría que estuvieran, ¿no? Pueden utilizar obviamente el código QR e ir respondiendo. Incluir pausas activas acá, bueno, utilicen el código QR o el chat como ustedes quieran. Escucha activa, autocuidado. Claro, efectivamente se habla como, Tatiana creo que mencionó los empleados cristalitos, yo creo que es igual, es un tema que no es menor de poderlo abordar. Y eso está asociado a la normalización de otras generaciones.
Es un tema que no es menor y ahí la diferencia generacional de cómo se entienden estos temas no es menor. La empatía de escucha activa es un elemento protector, claramente. Entonces, ustedes hablan de comunicación, autocuidado, empatía, más comunicación. Claramente, una comunicación asertiva, propositiva, colaborativa es un gran elemento que protege frente a situaciones de maltrato o que potencia el buen trato. Espacio de autocuidado, cuidado de equipos, comunicación asertiva, escucha activa para tomar en consideración la escucha comprensiva. Si acá es muy importante que, claro, el trabajo es el trabajo, pero las personas no podemos desconectarnos, así como uno desconecta el enchufe del celular, desconectarnos de lo que pasa en el trabajo, de lo que pasa en nuestra vida personal. Uno tiene que integrarlo de alguna forma para que uno sienta la tranquilidad de poder abordar las situaciones en caso de que mi niño, no sé, se enfermó, hay que ir a buscarlo al colegio, de que tenga las facilidades o los acuerdos, o de poder poner sobre la mesa una situación que me pudiera estar afectando para hacer como jefatura en qué me podría apoyar, considerando que igual quiero cumplir con mi trabajo, pero si no lo verbalizo, eso va a afectar la salud mental. Lo que pasa es que la pandemia trajo como herencia muchos temas que antes estaban muy normalizados, ¿no? Y obviamente, claramente acá hay que tener una visión colaborativa, ¿no? No individualista, conciliación exactamente, la honestidad, la transparencia. Y para eso entonces hay que partir por uno, ¿no? Celebrar los cumpleaños, que a veces son puros detalles, pero son elementos que a veces son súper valorados. Los cumpleaños del mes, a veces una torta de 5 lucas es suficiente un espacio y un jugo, y te gastaste 10 lucas y generaste un espacio donde diste un espacio acotado, pero simple, para poder distincionar y empezar a posicionar, decir, oye, esto es importante, me interesa que celebren los cumpleaños, tengamos un espacio simple de que pueda ser de 1 hora o un par de horas, versus que ni siquiera se abordan eso, no hay pausa activa, no hay comunicación, no hay nada con respecto a autocuidado, claramente son señales negativas. Y claro, reconocer lo positivo, claramente. Cuando un jefe te maltrata, se puede mediar el conflicto. Ahí depende cuáles son las partes involucradas. Ahí es muy importante de abordar a la jefatura con un estado emocional lo más en calma posible. Si yo abordo a mi jefatura y mi jefatura está enojada, claramente no me va a responder en calma, ¿no? Y acá la salud mental es individual, que afecta a otras personas, y la comunicación claramente también es individual. Acá hay que hacerse responsable individualmente. Si mi jefatura no quiere cambiar, es re complejo. Bien, bueno, no el tiempo pasa rápido. Hay varias prácticas que uno podría identificar. Eh, Gracias por su comentario. Oye, se han pasado por los comentarios, se han tomado el espacio, le agradezco mucho. Leo lo que alcanzo. Trato digno y respetuoso, eliminar todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio. Es muy importante poderlo identificar, pero desde el lado positivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero potenciar? Trato digno, perfecto. Trato desde el respeto, poder conversar como en términos de lenguaje, lo que para una persona es falta de respeto, para otra persona no. Poder rayar la cancha en ese sentido, si los temas, las diferencias entre las personas se pueden conversar, pero tiene que haber predisposición. Igualdad y equidad, eso es bien importante con respecto a las cargas de trabajo. La sola sobrecarga de trabajo puede afectar directamente la salud mental. Dignidad de las condiciones de trabajo, derecho a trabajar en un entorno adecuado a lo que requiere el puesto de trabajo. A veces se piden 2 o 3 veces lo que pide el cargo, derecho a estar informado. Obviamente, claramente, si yo no tengo información con respecto a mi puesto de trabajo, lo que está pasando en la organización, ¿qué va a pasar? Van a aparecer los cagüines, van a aparecer los comentarios, y eso obviamente no ayuda. Obviamente el compromiso, porque esto no puede ser algo de un puro día o una pura iniciativa, tiene que haber un plan de acción que busque abordar estas temáticas, y esto tiene que nacer del compromiso, de la alta gerencia, alta dirección, jefatura, equipo directivo, equipo UTP, lo que sea. Y junto con eso,
Trato fraterno y honesto entre las personas, bien importante. Acá uno tiene que saber que no trabaja en forma individual, uno trabaja en equipo, trabaja colaborando con otras personas. Y eso tiene que estar dentro del ADN, ¿no? Por lo mismo, el fomento del trabajo en equipo con un clima de confianza, tolerancia, que las personas podemos opinar distintos, eso es bien importante. Y donde se den espacios de participación para conversar estas temáticas, claramente es importante, pero esto tiene que empezar a instalar buenas prácticas donde se vean los beneficios, entendiendo que puede haber resistencia al cambio, donde las personas les puede resultar raro, personas no sé, de la vieja escuela, que les puede resultar raro, hablar de temas personales, que eso es algo que no corresponde, hablar de temas de salud mental, se puede ver mal porque puede ser un signo de debilidad. Todos los temas tienen que conversarse, entiende que las personas tenemos tiempos distintos, formas de interpretar la realidad de forma distinta, hay personas que se van a resistir más, otras menos, pero claramente quienes dictan la pauta, las jefaturas tienen mayor responsabilidad. Y obviamente objetividad en las evaluaciones, sin duda. Dialogar y escuchar, sabemos que lo importante que es la comunicación, sin duda la integración, crear espacios de trabajo que sean saludables. Y acá la medición, a través de lo que era antes el lista 21, actualmente el instrumento SEAL o algún instrumento asociado como clima, como engagement, compromiso, satisfacción u otro, son indicadores que van diciendo cómo estamos como organización, como área, para obviamente decidir mejorar, pero también se requiere hasta harta, no sé, alguien lo menciona, pero harta humildad por parte de la jefatura. Decir como jefatura, oye, yo no soy perfecto como jefatura, puedo mejorar, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? Si está esa predisposición, excelente. Si la jefatura se cree que se las sabe todas, ahí está bastante complicado. ¿Por qué? Porque no va a querer cambiar, no va a querer reconocer. Y ahí es un tema que no es menor. Ignorar, claro, hacer, como se dice, como dice Carolina, ignorar a los demás también es una forma de acoso. De hecho, hacer la ley del hielo también es una forma de acoso laboral. Es como, oye, no le hablen, o hacer que no existes. Por lo mismo, tener estos pasos de introspección para reflexionar, para pararse un rato y decir, ok, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Sí? Claro, la ley Karen podría regular, pero acá la idea es que no se trata de que acá eh, sea desde el miedo. Porque hay personas que te dicen, entonces ahora ya no se puede decir nada. No voy a saludar a nadie porque acá cualquier cosa puede ser usada en mi contra. Si se ve de esa forma, claramente vamos a tener un clima o una cultura peor, ¿no? Eso es complejo, ¿sí? Ojalá que la ley Karen traiga buenas noticias, pero sí, de mi experiencia, que yo también trabajo en estos temas, yo he podido percibir de todo, pero también he percibido miedo. Miedo así como qué es lo que va a pasar, qué, bueno, y gente que trabaja también en sindicatos, que está apostando que la cantidad de denuncias va a aumentar, pero drásticamente. En fin, promoción y acceso a la salud. El tema de de las manitos, vamos, cuando termine, vamos a dar el espacio para las preguntas o comentarios. Promoción y acceso a la salud, fomentar la promoción de la salud es bien importante y contar con atención. Acá debiera haber dentro de la organización algún espacio, una línea de ayuda, donde acá no es que acá la jefatura va a darse la de psicólogo o psicóloga, no. Acá es, ok, estás pasando por un tema, perfecto. Nosotros tenemos una línea de ayuda o una organización que te pueda ayudar, esto es el protocolo, pero sí, obviamente la jefatura tiene que prestarte oreja, tener la disposición para poderte apoyar y no verlo como un signo de debilidad, ¿no? Entonces nos van quedando, súper, nos van quedando 10 minutos al cerrar. Entonces, obviamente la gestión de los conflictos tiene un impacto relevante en la salud mental. Claramente no es constructivo, si es destructivo, claramente va a afectar a los equipos y obviamente va a generar un efecto acumulativo donde finalmente las personas o lo van a ocultar o van a tirar licencia o va a ser inconsciente, las personas van a estar con estrés, van a estar con burnout u otros cuadros de ansiedad,
entre otros, y va a derivar en finalmente en una cultura, como ustedes lo mencionan en sus comentarios, cultura donde las personas no van a plantear su punto de vista, va a haber cagüín, va a haber maltrato, va a haber acoso sexual, entre otros. Y obviamente el desarrollo de entornos de buen trato desde esa vereda, para que las personas aprendamos a reconocer el maltrato para identificar entonces qué hay que hacer en términos de buen trato para generar un ambiente colaborativo y sostenible en el tiempo. Eso es bien importante. A veces, claro, sea una jefatura maltratadora, perfecto, fue desvinculada, ok. Llega otra, ¿qué pasa si es más de lo mismo? No, obviamente eso tiene que, obviamente, generar los cambios para que lo que se busque mejorar sea a través de eh, distintas herramientas. A veces hay personas en jefaturas que desconocen, carecen de herramientas, no las tienen, no tienen habilidades comunicacionales, no tienen habilidades de manejo de conflicto, no saben reconocer maltrato, no saben reconocer algún síntoma de salud mental para poder preguntar y eventualmente derivar, porque están en su metro cuadrado, ¿no? O sea, imagínense, una persona que está estresada no observa, no mira, mm, no tiene habilidades comunicacionales. Partamos por ahí. Bien, bueno, y ahí me pidieron que hiciera esto que bueno, obviamente esto es parte de un curso, el curso que parte de la próxima semana hay mucha más información, se habla más con respecto al tema de comunicación, se profundiza más en términos de salud mental. En caso que les interese mayor información, ahí está el código QR que obviamente pueden escanear. Y tenemos los últimos 10 minutos para, no sé si alguien, Paulina va a elegir preguntas, no sé cómo lo hacemos, con mano levantada, no sé, voy a dejar de compartir. No sé, está Paulina por ahí, no sé si partimos con Cristian, que levantó su mano. ¿También se usa la licencia médica? Sí, efectivamente, también se usa la licencia médica, también pasa. Profesor, le di a Cristian. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Cristian. Sí. Ya, primero que todo, lo voy a hacer, voy a ser cortita, los saludo a todos desde acá de la ciudad de Arica, ¿sí? Bueno, mi pregunta más que nada se basa en que, miren, yo trabajo en el servicio público, ya en una escuela, donde tenemos como ejemplo una directora que ha tenido como antecedentes de sumario, ya, y está provocando un caos en la convivencia, desde su rol como jefatura. Dentro de estas situaciones hay colegas que han hecho, por ejemplo, la denuncia frente a una situación por varias situaciones a lo cual hay como antecedentes de acoso, acoso ya sea, oye, acoso más que nada como laboral, verbal, y el Servicio Local de Educación sabe esta situación. Entonces, por ejemplo, hay colegas que se han acercado y el Servicio Local de Educación le ha dicho, tienen que acercarse ustedes, cada uno se tiene que acercar y dejar la denuncia y hacer la denuncia correspondiente ya al servicio local, pero el servicio local también sabe, tiene conocimiento de estas causas por diferentes colegas que están pasando en esta situación. Entonces dijeron que iban a colocar un mediador, el mediador del área educacional no ha ido al establecimiento. Entonces también hay colegas de una otra manera que se han sentido cansados y también han omitido querer generar acciones porque también hay sospechas de que hay situaciones como políticas de por medio de por cual tampoco nos acercan, entonces no se sabe si es como una situación como proteger al director, la directora en este caso en particular, entonces hay colegas que tienen como miedo, no, que mejor no me quiero acercar porque sé que voy a terminar perdiendo yo, me van a echar, o se van a ir en mi contra, entonces prefieren callar. Entonces, eh, el encargado, por ejemplo, de convivencia a nivel regional dice, no, que prefiero que se vayan inmediatamente a la Superintendencia de Educación y vaya inmediatamente a la Contraloría. Entonces, también hay confusión de dónde dirigirse y también mi pregunta más que nada es si en este caso, ¿qué sucede? Porque si tenemos una ley, Karim, que nos puede proteger a todos del área, ya sea servicio público, a nosotros, por ejemplo, en la educación, en este caso, porque también es particular la situación, y lo hablo más que nada desde el área educacional. Ya no sé si alguien ahí está trabajando en el área educacional, pero ¿qué queremos? ¿Queremos más casos como el de Karim o lamentablemente, o qué podemos hacer respecto? Porque es una situación que también hay varios colegas que tratan como que ya están cansados de que colocan la denuncia y no hacen nada.
y es lamentable. Eso más que nada quería comentar y gracias a todos por escuchar. Chuta, Gracias. gracias, Cristian. Saludos desde No es Arica. un tema, no es un tema sencillo. A veces pasa bastante que una persona tiene hartas denuncias y que por A o C eh, sigue en su puesto de trabajo. Alguien menciona que a veces es por temas políticos o por temas de protección o sobreprotección. Lo que pasa con Licanen es que van a aumentar probablemente la cantidad de denuncias en forma importante. El tema es si el organismo correspondiente va a tener la capacidad para poder fiscalizar e investigar estas situaciones. Acá claramente es un tema que no tiene una mejor respuesta, porque claramente personas que son denunciadas y está acreditado deberían tener las sanciones correspondientes. En muchos casos eso no pasa. Y eso es lamentable porque crea una cultura de injusticia, en primer lugar, en segundo lugar de revictimización, de miedo a denunciar y lo va a hacer aún más tóxico. Por eso hay otras que tienen la cultura de tolerancia cero. Pasó, desvinculación inmediata, como señal de que no se tolera. Verso en este caso es como sigue, se tolera. Es como, no sé, no importa, sigue. Y eso es complejo. Pasa bastante, lamentablemente. Claro, como dice Isabel, ahora hay tiempo y plazo. Vamos a ver si efectivamente se cumplen, ¿no? Y eso lo digo porque va a haber tal saturación de que quizá en 30 días no van a alcanzar y van a dar un poquito más de tiempo. Yo estimo que va a haber una marcha blanca de 3 meses al menos, donde se va a flexibilizar en esos plazos. Sí, sí, Luis, Frank y Paulina. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches a Hola. todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Yo trabajo en un establecimiento educacional, al igual que Cristian. Primero, acotar que es súper importante para los papás que están presentes en esta charla, que es vital que ustedes se fijen en sus hijos, porque muchos alumnos les pasa lo que les pasó a la persona en el video. Que se muestran muy felices en las escuelas porque están en otro mundo, pero realmente no nos alcanzamos a dar cuenta el impacto de noticias negativas en ellos porque todo lo cubren con una sonrisa. Así que atención con eso. Mi pregunta, profesor, pasando al tema de la ley Karin, es la siguiente. Me voy a ir al otro extremo de una persona que no quiera denunciar ninguna conducta de estas 18 que castiga la ley Karin. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? Yo, por ejemplo, estoy siendo acosado de cualquier forma, cualquiera de esas 18 conductas, pero yo no quiero denunciar porque me da miedo perder mi trabajo. Y obviamente es difícil conseguir un trabajo actualmente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salir de ese círculo de vicioso, ¿cierto? Y tomar valor para denunciar sin salir perjudicado. Gracias, profesor, por la instancia. Sí. Bueno, va a depender de los mecanismos de denuncia que tenga la organización, que idealmente debieran ser anónimos. En teoría, sabemos que a veces no son anónimos, que a veces por A, B o C, como pasó en el caso de Karin Salgado, que eran supuestamente anónimos y la jefatura se enteraron que era ella. Entonces, si son anónimos, puedes hacerlo y que la organización tome las medidas correspondientes, como lo que va a pasar ahora con la ley, para salvaguardar eh, tu situación, que no se transforme en represalia. Se supone de que dentro de los principios de la ley, aparte de que tenga perspectiva de género, que no hayan represalias durante la investigación. Y luego de eso, en la medida en que haya alguna resolución, yo siempre recomiendo si una persona tiene la posibilidad, entiendo que a veces no es tan fácil, pero está en una cultura tóxica y tiene la posibilidad de poder estar en otra cultura, en otra organización, si se puede, yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el entorno a veces fagocita a la persona y afecta de tal forma a su salud mental que puede traer consecuencias graves como en un contexto, como tú mencionabas, eh,
estudiantil puede afectar a alguien que se ve siempre tan feliz y termina quitándose la vida. Pasó hace poco en una universidad también, de una chica que estudiaba enfermería, creo, o parvulario, y sufrió acoso por sus profesoras. Le dijeron que nunca se iba a titular, que ni lo pensara, entre otras cosas, y terminó quitándose la vida. Terapia ocupacional, muchas gracias. Era eso, sí. Eh, es un tema que es complejo, es complejo. Yo creo que lo más sencillo es qué quiero yo y qué quiero priorizar para mi salud mental, personal. Pues finalmente yo creo que lo primero está uno como persona, o uno. Los estudiantes en práctica, buen punto, entiendo que no. ¿Por qué? Porque no hay una relación contractual. Frank, Paulina y Claudia. Buenas noches, profe. Profe, la pregunta mía va dirigida hablamos de personas que están contratadas, ¿ya? Yo voy a hablar de las personas que están a faena o por prestación de servicio, ¿ya? De aquellas empresas que se han ido por terceros a la subcontratación y han aprovechado eso para manipular a ciertos trabajadores a llevar una presión que no debería ser correcta. O sea, hay abusos laborales, maltratos verbales, horarios más de fuera de lo normal. ¿Cómo se procede con la ley Karim para abordar estos temas? Uy, primero antes de responder la pregunta, si uno está con un contrato firmado, un contrato de relación laboral, aun cuando sea estudiante de práctica, la ley de todas formas aplica. Pero claro, si uno parte de la práctica y empieza a boletear, se entiende que es distinto. Yo lo que recomiendo es que se lean bien la ley. Tiene varios elementos asociados. Lo primero es que, a diferencia de la ley anterior, que también hablaba de acoso laboral, acoso sexual, antes tenía que ser reiterativo, acá puede ser en una sola ocasión. ¿Sí? Y ahí se habla de acoso laboral, acoso sexual y maltrato que tiene que ver con los distintos proveedores. O sea, un cliente, una empresa contratista podría, no sé, hacerme un tipo de comentario inadecuado y eso puede ser ya constitutivo de. Y en ese sentido, es muy importante de que uno, a modo referencial, como mencionaba anteriormente, creo que fue Luis o Cristian, que se lean cuáles son las 18 conductas que son básicamente orientadoras, ¿sí? De lo que podría ser constitutivo de acoso laboral. También hay una tipificación de la Dirección del Trabajo, creo que del año 2013, que mencionaban varias conductas que también podrían ser tipificadoras de. Entonces, en ese sentido, si a ti te piden hacer algo o dejar de hacer algo que es constitutivo de, yo creo que lo primero es, si hay confianza, conversar con tu empleador o empleadora, o si no fuera el caso, conversarlo o llamar a la dirección del trabajo para exponer tu situación y preguntar si efectivamente, pero de acuerdo a lo que tú me comentas, toda situación que genere menoscabo, ya sea engañando, ocultando o generando exclusión o privando de algún tipo de beneficio, puede ser constitutivo de acoso laboral para dejar de normalizar situaciones de maltrato. No sé responder a tu pregunta. Paulina. Hola, buenas noches. Paulina por acá de Concepción. Yo soy funcionaria pública del área de la salud y la ¿Ya? verdad que es un tema que usted expuso bastante sensible. Lamentablemente en el sistema público en salud se da harto el tema de normalizar un poco lo que es el maltrato y la verdad es que nos queda como bastante tarea leer los puntos que vienen en la ley Carmen ahora a contar del 1 de agosto. Pero sí, yo quiero principalmente consultar qué hacer en estos casos de acoso laboral
que efectivamente se denuncian en el sistema, pero en su mayoría son desertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los funcionarios que están como testigos no quieren, digamos, emitir sus opiniones o sus juicios por temor a represalias entre los mismos, por así decirlo, bandos, entre los gremios. Lamentablemente el sistema público está muy politizado y hay demasiadas comisiones de servicio entre los establecimientos. Mm. Y las comisiones de servicio no mueven al funcionario porque es ascendido, sino que todo lo contrario. Lo mueven por antecedentes de maltrato o de antecedentes de clima laboral que tuvieron en su otra institución y llegan a otra institución pública. Mm. Entonces, ante eso, nosotros como funcionarios públicos comunes y corrientes no podemos hacer mucho. Mm. En ciertas situaciones se emplean o se registra el maltrato, pero no queda en nada. Mm. No sé si la ley Karin, que se va a promulgar ya prontamente, va a tener alguna diferencia en salud pública. ¿Qué va a suceder con estos casos de las comisiones de servicio? Yo sé que este tema da para muchas clases más, y estuvo muy interesante, agradezco su conocimiento y ojalá pudiese compartir la presentación porque la verdad es que nos sirve bastante también para nosotros poder implementar en salud pública y poder difundir la importancia de la salud mental en las relaciones interpersonales, que es la base. Mm. Porque, bueno, hace muy poquito igual salió en las noticias un médico en La Serena que intentó incendiar un CEFAM, Sí. que también claramente su salud mental estaba desbordada, Sí, independiente de claro, lo que haya ocurrido después. totalmente. Entonces también cómo abordamos estos temas de acoso, de sensibilización, las comisiones de servicio, lo politizado que está el sistema y también la intervención de los gremios, porque los gremios finalmente son los que deciden entre el funcionario y la jefatura. Mm. Independiente que la jefatura tenga o no tenga razón, es el gremio el que decide. Gracias. Sí, buen punto. Sí, bueno, las particularidades con respecto a temáticas en sector público, privado, sector de salud, o como alguien puso en su comentario, eh, segundito, es bien variable. Ahora, de mi experiencia en el sector público, es que ahí bueno, en algunas organizaciones del sector privado, que ahí la principal orientación o guía con relación a lo que tú consultas es el sindicato, el cual te encuentras adscrita, para que te puedan orientar. Eh, si es un sindicato potente que debiera estar absolutamente informado con respecto al tema de la ley Karen, te deben decir finalmente cuáles son los alcances considerando la realidad del gremio, la realidad política de la jefatura, entendiendo que efectivamente hay muchos casos que quedan distintos por lo que tú comentas y que a falta, como se dice, de pruebas, todo queda igual. Es un tema que no es sencillo. Acá, si no hay una debida sensibilización con respecto a estas temáticas, hay cosas que no van a cambiar y de hecho van a ser caldo de cultivo para que empeore la salud mental porque va un clima tóxico con esta ley que puede ser tomado como cualquier cosa que se pueda decir, es denuncia, va a generar clima más crispado, más complejo, con límites más difusos. Por ende, una invitación que de aquí a que parte la ley, que los temas se puedan conversar con altura de mira para finalmente conocer los límites y que las personas tengamos las habilidades comunicacionales y de manejo de conflicto, porque eso, a veces errores en la comunicación, lleva directamente a acoso laboral, lleva directamente a maltrato. Y es un tema que es importante de reconocerlo. A veces una persona se enoja, pega un grito y por un tema de error comunicacional, por problemas de manejo emocional, lleva a acoso automáticamente. Eh, con respecto al tema de la ley Karen, las Fuerzas Armadas lo desconozco. Debiera ser aplicable. No está mencionado que excluyen eh, otro tipo de instituciones. ¿Sí? Ahora, también hay temas que son más legales ahí. Si correspondiera, se podría consultar, debiera haber
abogado o abogada que les oriente con respecto a qué es lo que podría pasar frente a tal o cual situación. Sí, así que bueno, yo me siento absolutamente agradecido, sobrepasado por la cantidad extensa, cantidad de comentarios. Le agradezco por estar, por sumarse. Esto es un tema que va a dar para mucho más. Eh, Acá va a ser ojalá que lo veamos como un espacio de aprendizaje, que no sea una casa de brujas, que no genere más miedo, más temor, pero sí dejar de normalizar situaciones que históricamente han estado presentes por décadas, ni siquiera por años, por décadas, para poder seguir avanzando en esto. Yo creo que si está la predisposición para aprender, es el punto de partida. Caso contrario, es complejo. No hay gente que se va a defender, hay gente que no va a querer dar el brazo a torcer y eso es complejo. Y la última palabra para Andrea, porque entiendo que ya estamos en el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, buenas noches, profesor. Primero agradecer, la verdad es que está bastante buena su seminario. Bueno, yo trabajo hace 24 años en el servicio de educación, ya soy la encargada de la jefatura de recursos humanos, y en el sentido para los colegas que son docentes, que por ejemplo Cristian tenía algunas consultas, hagan las denuncias a la Contraloría, ya aportar con eso. Y en la misma denuncia realicen a la Contraloría, dejen estipulado que tienen temor por las represalias que se puedan tomar, porque ustedes están haciendo estos tipos de denuncias y la Contraloría los va a obligar, ya sea a los servicios locales o a los bancos o a las corporaciones, tomar las medidas pertinentes, ¿ya? Aportar con eso. En el sentido además también que había otro colega por ahí que decía que hay personas que efectivamente no quieren denunciar o poner alguna denuncia o ir como testigos por miedo a las represalias, pero también tenemos que recordar que si no lo hacemos, si no vamos, somos garantes de derecho, tanto como institución pública como privada, y cometemos la misma falta de los acosadores o supuestos acosadores que tengamos en el momento. ¿Ya? Así que muchas gracias, profesor. Totalmente. Excelente el aporte, te pasaste. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente. Eh, Acá que sea un espacio también para poder dejar de fomentar la cultura del silencio, que es muy potente. Es muy potente. Yo lo he visto muchas ocasiones. Gente que no quiere participar, no quiere denunciar, por razones que obviamente sabemos que están asociadas a eventuales de despidos, represalias, entre otros. Así que, bueno, ojalá que, gracias a usted por sus comentarios. Espero que haya sido un espacio para poder compartir. Yo también aprendo mucho de ustedes, de sus preguntas, sus comentarios. Así que, bueno, que tengan una linda tarde. Entiendo que ahora viene un sorteo, Paulina. Sí, profesor, viene un sorteo ahora. Excelente, muy bien. ¿Me lo gané yo? Ah, Bueno, entonces, muchas no, no gracias a puedo, no puedo. todos. Ya, Su lo dejo expositor entonces de con el conocimiento. sorteo. Bueno, profesor, que esté muy bien. Chao, 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 chao. gracias. Chao. Bien, entonces, con esto ya damos finalizado el seminario.